Bueno, muchachos. em, ok, entonces, antes de empezar, pues quisiera decir que para que los que no pudieron estar en la anterior ocasión, que pues entiendo que fue como muy encima o pues obviamente hacerlo en un horario diferente pues no asegura que ustedes pudieran asistir, pero como que fue la mejor solución para no perder clase y para aún así no tener que retomarla en otro momento, pues que si todos la habrán podido seguir en, de manera pues offline, por decirlo así, o más bien, sí, de manera no síncrona, pues ya se habrán dado cuenta que pues realmente era un tema muy dado hacia, eh, pues se analizaba mucho de simulador, sin embargo no tenía mucha relevancia para el desarrollo de este taller. Entonces, pues bueno, espero que ahorita se resuelvan todas las dudas y se pueda complementar muy bien la información eh, requerida pues para el desarrollo de este mismo del taller. ¿Listo? También quisiera agregar de nuevo que estoy bastante contento con lo entregado en los talleres. Creo que ha sido una buena decisión dejarlos en grupos porque realmente los resultados se han visto, resultados que se han visto fueron bastante buenos. La nota más baja fue 3,7 y realmente pues ya después de esa nota de 3,7 ya saltaba a 4 y de 4 para arriba estuvieron todos. Entonces esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea, pues trabajarlo de una manera adecuada. Eso sí, tratar de no extenderse tanto, como les dije, de ser organizados y pueden tener una parte, o bueno, poner la pregunta antes de la respuesta, ¿sí? Porque hay veces se da para confusiones de, sí, en este párrafo sí la responde, pero hay otro párrafo que tiene también esa información. Entonces es como un poquito, pueden darse para ambigüedades entre dos informaciones y pues yo no sé cuál calificar, porque hay veces lo que pasó mucho es que en en una parte contestaban bien la pregunta y en otra parte se contradecían con eso y respondían otra cosa. Entonces, para mayor orden, pues les recomiendo. Esa estructura no falla, pues. ¿Sí? Y pues también, o sea, ver qué se va a preguntar. Por ejemplo, las cosas de simulador, los procesos que se llevan a cabo. Por ejemplo, en el anterior que se hacía la regresión, la tendencia exponencial, pues bueno, yo expliqué ese proceso, no había necesidad de volverlo a repetir. ¿Sí? Entonces, pues, para tener eso en cuenta, porque pues no, eh, pues obviamente es mucho más trabajo para ustedes y pues son cosas que para mí pues no tienen tanta relevancia como es la solución y pues realmente lo que ustedes puedan indagar de los resultados. ¿M? Entonces siempre pues, hay que tener mucha eh, hay que pensar mucho esas respuestas porque pues o sea, digamos no alcanzaron el total fue por responder mal eso. Entonces, eh, o por bueno, por no tener análisis, ok, estamos viendo una cosa, debe ser o así, ¿sí? Entonces, como tratar de tener coherencia en ese tipo de cosas y créanme que los resultados van a mejorar y van a demorarse mucho menos en sus informes. ¿Listo? Bueno, en las soluciones de sus talleres, porque tanto informe, pues ya se vio que no tanto va a esa parte, pero bueno. Listo, muchachos. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? Pues sé que hubo un caso aquí Sí, ok, bueno, lo escuchamos, Dier.
Bueno, yo tengo varias. Cuando nos pide la función de transferencia, ¿nos pide la aproximación de la función analítica o simplemente la gráfica que obtenemos con el LTSpice? Ah, ok, ya era más de la clase. Sí, es la gráfica nomás. Ah, ok. No, no hay necesidad de poner la función. O si la quieren poner, pues es bueno, pero lo que les estoy pidiendo como tal es la gráfica. Ok, cuando nos pide los diodos 4004 son los diodos que nos dio para cada grupo, ¿cierto? Sí, señor. Tienen que Listo. utilizar esos diodos para que los diseños no sean iguales entre ustedes. Obviamente en algunos tendrán una caída de voltaje de 0,03, otros tendrán una de 0,5 y pues esa es la idea, que puedan adaptar su modelo dependiendo de esas condiciones de los diodos. Otra cosa, yo estaba viendo el video de la clase pasada y veía cómo se importaban los otros archivos, por ejemplo, el sujetador o el clipper, pero si uno hacía un cambio a ese archivo, se modificaban todas las otras instancias. ¿Hay alguna forma de generarlo como, por decirlo así, haciendo la misma analogía de la programación orientada a objetos, como decir una clase, que las instancias sean independientes y además que se puedan parametrizar de alguna manera? Claro, sí, señor. La respuesta a eso siempre es el manejarlo como un código SPICE y como pues importarlo, ¿sí? Importarlo y en dado caso hacer los cambios en el mismo código de tal manera que pues cuando se cree el objeto, ¿sí? Pues entonces tenga características diferentes a digamos otra instancia distinta. Más o menos como esa sería la analogía. Pues obviamente no es totalmente al pie de la letra, pero pues por eso les decía que ya al traerlo como un código de un tercero, pues ya queda dependiendo exclusivamente del código y pues sí o sí pues tiene que responder a esas características y no van a cambiar independientemente de lo que uno haga con uno con otro bloque que pueda incorporar ahí en el esquemático. O sea, con respecto al video anterior, bueno, a la clase anterior, porque pues yo vi el video, Ujú. o sea, los bloques, cuando hacíamos lo de Let Spice, con que quedaban unos bloques amarillos en ese caso, ¿eso se les puede cambiar los parámetros directamente? Con ¿O en el cambiando código. el código de Spice? Ok. Sí, sí, lamentablemente, pues, o sea, ya si usted quiere algo más como manipulable, lo que le recomendaría sería simplemente que le diera otro nombre al código, por ejemplo, que copiara y pegara. Copiar los archivos, sí. Exacto, copiara y le pusiera nombres diferentes y va a modificar eh, pues el circuito que está dentro de esa instancia que está abajo en la jerarquía. Ok, otra cosa, con respecto al rizado del, por ejemplo, del que toca hacer, desplazarlo y cortarlo por arriba y por abajo 3 voltios es. ¿Tiene que quedar el rizado así súper plano como en la imagen? ¿O tenemos que buscar cómo adaptar el circuito para que quede lo más parecido posible, ¿cierto? Hay que dejarlo lo más parecido posible. Obviamente se sabe que no es posible alcanzar un rizado cero, porque siempre va a haber un proceso de carga y descarga. Pero pues mientras que no se note y no altere como la forma como tal, pues obviamente ahí vamos a estar bien. ¿Sí? Hay como diferencias. No sé si tiene un ejemplo, pues podemos mirar y le puedo decir, bueno, realmente sí, realmente no. Eso sobre todo se ve es en la función de transferencia. Si la función de transferencia es como muy distinta o tiene lados que están como cortados así, entonces en ese momento pues sí hay una alteración grande de la señal, pero la idea es que no se altere tanto, pero tampoco tener que ponerle capacitores gigantes que no van a existir en la vida real. Sí, porque pues yo estaba mirando y estaba jugando con las capacitancias, pero ya llega en cierto momento en que modificar la capacitancia y la resistencia, la de la salida, no afecta mucho, pero sigue así, sigue habiendo como mucho rizado.
Entonces, no sé, creo que sería alguna propiedad de los diodos que se usan lo que estaría afectando eso. Como que habría una variación de voltaje muy alta entre los diodos. Bueno, pues tocaría verlo. Si tiene un ejemplo, pues lo podemos analizar. Sí, yo Pero lo tengo sí, acá abierto, si me permite claro, compartir. sí, sí, señor, no hay ningún problema. No sé si se esté viendo la pantalla. Sí, señor. Listo. Es que yo me pongo a mirarlo acá y ya se alcanza a ver como muy... Ah, no, eso no hay ningún problema. Eso no es un rizado. Eso, de hecho, claro, o sea, en la imagen aparece perfecto, pero lo que pasa es que yo utilicé unos diodos prácticamente ideales para eso. Eh, Ok, Eso, lo que estamos viendo ahí, esa curvita que se crea ahí, es justamente la propia, o sea, es justamente el funcionamiento de los diodos, que pues ya sabemos que el valor de el voltaje. voltaje depende de la corriente. Entonces, pues obviamente Sí. cuando la corriente es más pequeña, el voltaje va a ser más pequeño. Pero no, eso no se puede, eso no es un rizado, no. El rizado se considera más cuando hay capacitancias, pero no, esto está perfecto. No, Ah, no, ok, no es que requiere pensé ningún que problema. tenía que quedar como este. ¿Cuál Ah, era no. este? Claro, como le digo, pues entonces en ese momento utilicé un Pensé modo que, ideal. o sea, sí, ok, ya entiendo. O sea, es por o sea, mi hipótesis era correcta. O sea, es por las variaciones de voltaje de los diodos, al parecer son muy altas con respecto a las corrientes que se están manejando. Ah, ok. Pero bueno, Claro. sí, 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 sí se pueden hacer así, porque la otra cosa es que la función de transferencia, una cosa, A ver. pero es que me estoy seleccionando dos cosas. Ok, Al parecer da una cosa para el positivo y otra cosa para cuando está en el... ahí sí da una histéresis. A ver. Ok, entonces primero estamos utilizando capacitancias. Entonces, ahí el problema no es del recortador, sino del sujetador. Entonces, si quiere poner la función de transferencia en el medio, eh, Sí, es ahí, sí. sí, ok. Ya desde ahí pues ya vemos que no es una línea recta, sino hay como una especie de huevito ahí. Eh, claro, lo que pasa es que sí se está descargando. Vamos a ver, listo. Bueno, el problema que veo acá es que no, o sea, no basta con considerar que el tau está dado solamente, ok, listo, ahí sí se mejora. El tau no está dado únicamente para la capacitancia al comienzo y la resistencia al final. Tenemos que considerar las resistencias R2 y R3. Entonces, ¿qué pasa? Primero una cosa, cuando estamos manejando recortadores, solo es necesario poner una resistencia, ¿sí? Esa misma resistencia puede servir para el D2 y el D3. Ok, dejo R3 en ese caso. No, no, tiene que ser la que está antes de la etapa recortadora. Ah, ok, entonces, Entonces, sí o sí tiene que ser de 3. Y pues ahí usted se evita un elemento que puede em, convertir eh, pues, o bueno, sí, convertir energía eléctrica, o bueno, disipar la potencia, pues. Entonces, como vemos, pues ya mejoraron la cosa. De pronto póngalo para verificar en un valor de capacitancia más pequeño, o para no exagerar tanto en eso, sino poner una más pequeña. Ok, digamos que
hay algo como más o menos aceptable. Lo que sí pasa es que, claro, o sea, al tener una resistencia ahí de 100, pues va a haber, pues el Tau va a estar más regido por esa resistencia que la del final. Entonces, claro, cuando no podemos modificar esa resistencia porque si la hacemos muy grande, posiblemente no nos funcione muy bien ese recortador, pues lo que podemos hacer es ya es modificar el, el capacitor. Aunque, bueno, yo creo que se le puede subir un poquito esa resistencia. De pronto, no sé, si la puede dejar nunca, vamos a ver qué tal. Pero sí mejor. Claro, claro, porque, o sea, bueno, es que no, como que no hay un procedimiento rápido para el análisis de qué Sí, tan grande. tocaría hacer, sí, tocaría hacer el Thevenin de este lado, o sea, de aquí para allá tocaría hacer el Thevenin, buscar en cada uno de los, en cada una de las etapas donde cada uno de los, o sea, en las posibles 8, en los 8 posibles estados, mirar cuáles son los equivalentes de Thevenin para hallar el RC, ¿cierto? Sí, 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 es una cosa que ya es muy exagerada pues para este tipo de elementos. Entonces por eso siempre se utiliza el simulador. Entonces, em, como le digo, entonces R2, más o menos hasta un K puede funcionar bien, ¿sí? Limita un poquito la corriente y hace que el Tao sea más grande. Ya si se hace mucho más grande, esa resistencia, pues va a haber una caída considerable de voltaje, entonces pues vamos a tener un problema, ¿sí? Pero mientras que más o menos se manejen estos valores, no va a tener ningún lío y se puede controlar lo del Tao. Es como, siempre es como una vaina como de balance. Entonces, ahí lo tenemos bien. Digamos, si consideramos sin hacer, bueno, todo lo del Tevenin y esa cosa, el Tao, pues aquí va a estar en, si no estoy mal, 10 en 10.000. 10.000, sí, no mentiras, 0.001. Es decir, un milisegundo y tenemos una frecuencia de 1K. Entonces, claro, eh, vamos a estar, eh, vamos a tener que no, Aumentarlo. no, mentiras, perdón. Son 10 micro multiplicado por 1K, entonces serían 10 milisegundos. Y si no estoy mal, aquí la frecuencia es de un milisegundo. Entonces el tau es 10 veces más grande que la frecuencia. Obviamente, pues en lo que pasa un ciclo, pues se alcanza a No se descarga. descargar. Bueno, se descarga un Bueno, tercio. muy poquito. Exacto, un décimo. Bueno, más o menos porque siempre dura, la descarga son 4 taos, ¿no? Entonces, digamos, Sí. un cuarentavo de la señal se alcanza a descargar. Pero pues es un cuarentavo, no tiene ningún problema. Pero listo, ahí ya está perfecto. Listo, entonces no hay problema con que la función de transferencia alcance a tener como ese espacio en la mitad. O sea, qué tan tolerable tenemos, como qué márgenes de errores debemos manejar en este caso en el diseño. Eh, bueno, ahí realmente hay que ver es el tau. ¿Sí? O sea, si usted me dice, si yo veo un huevo muy grande, pero pues es más atribuido hacia de pronto el comportamiento de los diodos, yo no le doy ningún problema. Pero si yo llego y miro y le calculo el tau y veo que es considerable, o bueno, considerando que aquí algo aproximado, el tau es C1 multiplicado por R2. Y si veo que el tau es considerable con la frecuencia, pues ahí yo digo es error suyo. ¿Por qué? Porque no consideró que el tau sea mucho más grande que la frecuencia, perdón, que el periodo de la señal. Sí, pero en este caso, ¿cómo sabríamos el estado? Por ejemplo, en este circuito que ya se vuelve muy complejo,
tocaría hacer el tevening en los posibles estados y verificar que todos los posibles estados sean, o al menos los estados donde se está descargando sea al menos 10 veces la frecuencia. Mm, sí y no. ¿Cómo Sí, yo le justifico? Porque yo esto lo hice a ojo, sí, básicamente. sí, sí. Esto lo hice copiando los ejemplos de la clase pasada. Ujú. Bueno, ¿cómo se justifica eso? Mire, si usted hace digamos, utilizáramos algún modelo, por ejemplo, el modelo de resistencia dinámica para los diodos, hiciéramos el Thevenin y todo sale perfecto. Igualmente, lo que va a predominar es la resistencia R2, la resistencia más pequeña que usted vea ahí, desde donde está el capacitor para adelante. ¿Sí? Esa es la que va a predominar. Entonces, igualmente, o sea, se puede modificar mucho lo que haya ahí, no sé, los diodos, el voltaje B3, voltaje B4, se puede modificar eso, pero igual la que va a dominar es la más pequeña, ¿sí? O Entonces, sea, esta que yo puse acá de 40 arbitrario no tiene casi efecto, ¿cierto? no tiene casi efecto porque comparado con la de un K, pues obviamente la de un K se la lleva. Si nos fijamos, pues prácticamente todo está en paralelo. Entonces usted sabe, cuando tenemos dos resistencias en paralelo, la más pequeña es la que se lleva a la más grande. Esa es la que va a Sí. dominar. Entonces, pues, como le digo, podemos hacer el Thevenin, podemos hacer todo, pero igualmente vamos a ver que la resistencia equivalente es, si no es un K, es un poquito más grande de un K. Entonces, lo que podemos hacer es considerar el peor caso, decir, ah, bueno, un K. Y ya. O sea, ese sería el peor de los casos, que fuera un K. Y Sí. pues, si cuadramos nuestro Tau para que sea mucho más grande o bueno, perdón, si el Tau con esa resistencia va a ser mucho más grande que el periodo, pues no vamos a tener ningún problema. Entonces siempre en este tipo de circuitos, como todo está prácticamente conectado en paralelo, lo que le digo, esa resistencia es lo que prima. Ok. So, puedo decir básicamente que lo que va a tener en cuenta es esta y esta para calcular el TAO. Porque este es el peor caso, porque Exacto, igual esto va a sumar, así sea muy poquitico. Entonces, en ese caso, igual como suma, va a aumentar la descarga. Entonces, el peor caso sería como tener en cuenta solo el 1K. Listo, ya exacto. entonces, la justificación que voy a dar es esa en el informe Eso, perfecto. para la selección. Listo, ya entendí. Gracias, Claro, profe. sí, señor. Entonces, si por ejemplo el R1 fuera, digamos, 100 ohmios, entonces no se tiene que tener en cuenta prácticamente la de R2, sino la de R1, que pues efectivamente es mucho más pequeña. Bueno, entonces, Ah, otra preguntita. ujú. Hay que añadir las capturas de los circuitos? Es que en el informe dice que hay que ponerles la señal de salida y la función de transferencia. Pero estaba viendo el video la vez pasada y nos decía que habían que poner tres cosas: el circuito, la función y la salida del este. ¿Tengo que poner igual en el informe la captura de los circuitos? Bueno, por ejemplo, digamos, este circuito fue uno que diseñó usted, entonces es importante que lo ponga. O sea, Listo. obviamente tiene que tener circuito, señal de salida en función del tiempo y función de transferencia. Entonces, obviamente no, para los circuitos que están prediseñados y que están ahí, pues no hay necesidad, o sea, si quiere poner el pantallazo de LTSpace, pues perfecto, pero a mí me va, o sea, realmente pues es algo que usted copió, no hay problema que ponga simplemente los que están en el taller, porque va a ser lo mismo. Listo, listo, profe, muchas gracias. Vale, sí señor, gracias a usted. Muy interesantes dudas. Bueno muchachos, más dudas, más preguntas. Profe, yo tenía una Claro, pregunta respecto a la organización del informe, y es sí que, señor. digamos, por parte de la rótica se pone como primero, o sea, aparece como primer ítem a calificar la parte de los circuitos uno, 2 y 3, que eso corresponde a la página 4 del laboratorio. Y entonces mi Sí pregunta señor. era sobre ese orden,
digamos, en este caso, qué se prefiere para efectos calificativos, o para hacerlo más fácil. Bueno, pues realmente es que lo que pasa aquí es que yo antes de empezar con la parte de... bueno, pues compartimos acá pantalla. O sea, sí, parece como un poquito en desorden, pero bueno, es que yo les pido, en la parte de cálculo se les pide hacer lo que es eh, el cálculo a partir de las señales de salida, ¿no? Pero pues mientras que estén bien diferenciadas estas partes, pues no hay ningún problema. Si quieren poner de una vez al comienzo todo lo que concierne a estas señales que hay que diseñar, no, yo no tengo ningún problema. O sea, realmente no es que tenga todos que ir con un eh, orden establecido, pues. Eh, Sino que pues lo que les digo es como tener bien demarcado, bueno, qué estoy haciendo aquí en este momento. Si quieren hacer esto al comienzo, pues no hay ningún lío. O si quieren empezar, pues como el orden, como por decirlo así, que yo veo más lógico, que es siempre como primero los circuitos prediseñados, luego los que voy a diseñar y luego los que hago a partir de funciones de transferencia. No hay ningún problema. Lo que importa es si lo diferencio bien, no hay lío. Sí, sí, claro, en la rúbrica está al revés de cómo está acá. Pero igualmente, si usted empieza con lo otro, pues yo empiezo calificando con lo otro y ya. Así, eso es como una particularidad de esta guía, pero pues no da para problemas. Sí, si uno tiene toda la información, igual yo la reviso. Vale, muchas gracias. Vale, sí, sí, señor. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Yo también tengo unas pequeñas preguntas. Claro. Podría comenzar con lo que hablábamos de... Uy, un segundo. Qué pena. Tranquilo. Bueno, respecto a lo que usted me comentaba de la caída de los diodos, nosotros con el grupo lo que hicimos fue buscar en el código que su merced nos pasó y encontramos que había un voltaje que se llamaba BJ. Ujú. Esta es la tensión en la juntura, ¿cierto? Sí, sí. Ah, listo. Entonces, esa era la primera pregunta. Teníamos una pregunta respecto a la función de transferencia del segundo circuito perdón, del último circuito de la sección en la que teníamos ya los circuitos prefabricados, Prediseñados, sí. prediseñados, perdón. Eh, Dame un segundo y te comparto. Ujú. Detener acá. Mm, Listo, bro. Creo que ya se ve. Sí, sí, ya se ve. Bueno, pues esa fue la que nos salió, pero si nos damos cuenta realmente el cambio que hay como en ese como vidrio de parabrisas es de 0.05 voltios. Si nosotros hacemos una escala como la que se maneja en las guías, creo que por acá tengo alguna imagen. Ah, más abajo. eh, pues realmente se vería como una línea recta. Entonces no sabemos si debemos cambiar la escala o mantener la escala y que se vea pues de esta forma la función de transferencia debido al rizado. No, pues, o sea, bueno, realmente, claro, es algo más de visualización. Eh, Sin embargo, pues la idea siempre es que se compare la señal de entrada con la señal de salida. O sea, pues, bueno, no en ese momento pues tampoco hay tanta necesidad. Pero pues siempre, si uno quiere ver, o sea, quiere ver el resultado de algo, pues siempre lo compara con la entrada. Entonces, obviamente, claro, lo que aquí podemos ver con una diferencia muy, muy, muy pequeña, pues obviamente es irrelevante comparado al de la entrada. Pues obviamente la escala que pues se debería hacer notar y que se vería como un DC,
pues sería la grande, pues. Porque Ok, sí, considerar esto como, consideras esto de manera, así de manera tan pequeña, pues, o sea, como que ese cambio no es considerable, realmente el circuito sí cumple con lo que debería, que es prácticamente sacar un DC. listo, profe. No, sí, esas eran nuestras preguntas. Muchas gracias. Vale, sí señor, ningún problema. Bueno muchachos, más preguntas. No. Mm, Ok, de pronto mientras que lo piensan, vamos a ver algo que pues les iba a comentar al comienzo, pero bueno, empezamos de una con preguntas, pero no hay ningún lío. Ok, no sé si todos ya han sorteado la parte pues de el rectificador de onda completa, ¿no? O por lo menos, o sea, digamos que ya hicieron esa parte, pero no se han enfrentado a los circuitos que se diseñan a partir de las funciones de transferencia. ¿Mm? Entonces, bueno, hay que considerar algunas, hay que considerar una cosita importante como para el manejo de las medidas de estos circuitos, porque algunos cometen algunos errores. Aquí en el simulador obviamente no es grave, pero pues en el laboratorio sí se va a estar haciendo un cortocircuito. Entonces, bueno, como esta información que les digo es para que pues si alguno tiene problema con eso se dé cuenta el por qué y pues se tenga siempre en cuenta pues en la parte de manejo en el laboratorio. Bueno, entonces me refiero es a perdón, no estoy comprendiendo. Ok, entonces me refiero al diseño que se crea a través de esto. Obviamente pues uno mira y pues obviamente aquí mismo lo dice que es para un rectificador de onda completa. Si utilizamos un rectificador a partir de dos fuentes, eh, un rectificador con, bueno, que, de, que viene de una fuente con tap central, ¿sí? Como las que podemos encontrar en los transformadores, pues aquí obviamente no vamos a tener ningún problema porque esto es... Perdón. Todo esto me quedó. Mm, listo. Entonces digamos que en esta parte pues no hay ningún problema porque bueno, entendemos que la Tierra está ubicada entre estas entre estas dos fuentes y pues la resistencia en la salida pues está ubicada entre este nodo y pues la y, y pues Tierra, ¿sí? Entonces, si queremos medir voltaje de entrada contra voltaje de salida, podemos hacerlo así, voltaje de entrada contra voltaje de salida. Y ambos van a estar referidos a la misma tierra, ¿sí? Esta misma tierra es la misma que acá. Entonces, no, aquí no hay ningún lío, ¿sí? Obviamente, pues aquí hay que considerar que son dos fuentes las que utilizamos,
para crear esta señal de salida, pero de resto, pues claro, la función de transferencia no va a tener ningún lío. El problema acá es cuando nosotros vamos a implementar el puente rectificador. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pues eh, este puente tiene una particularidad muy llamativa, por decirlo así, que es el manejo de su tierra. Entonces, si nosotros puente acá y otro aquí. Bueno, vamos a ver una cuestión. Nosotros, listo, tenemos esto, la resistencia aquí se está alimentando y nosotros cuando queremos medir, pues la medimos de esta manera. Voltaje de salida entre los terminales de la resistencia. ¿No? Sin embargo, si queremos medir al mismo tiempo la entrada, entonces digamos que nosotros aquí colocamos nuestra tierra y pues simplemente medimos un voltaje nodal como es el que se mide en LT Spice. Entonces, claro, aquí queda ubicada nuestra Tierra. Pero si queremos medir esta, el voltaje de esta, nosotros no podemos decir simplemente que el voltaje en este nodo es el que nos va a servir para hacer la comparación en función de transferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no va a servir? Pues no sirve porque no es tan, o sea, no se puede referir eh, esta medición a la misma Tierra. Si nosotros, por ejemplo, y me explico, si nosotros quisiéramos hacer esto, lo que estamos haciendo es un cortocircuito. ¿Por qué? Vamos a considerar esto. Este nodo de acá que está conectado a Tierra abarca todo esto que vemos acá que está en amarillo, ¿no? Todo es lo que corresponde al nodo de tierra. Pero si ponemos una tierra acá, obviamente esto estará conectado a esto acá. Realmente eh, sabemos que entre nodos de tierra todos están conectados. Entonces vamos a hacer una conexión acá. Y pues todo este nodo viene a conformar esta parte y esta parte. Y como vemos, aquí tenemos un cortocircuito que no va a dejar que la corriente pase por este diodo. Tal cual, vamos a hacer un cortocircuito si nosotros ubicamos una tierra en este punto y en este punto. ¿Mm? ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, que si vamos a medir este voltaje, lo tenemos que hacer de manera a modo de diferencia de potencial. ¿Sí? Nosotros tenemos que medir es utiliza, o sea, no de manera nodal, ¿sí? O sea, solamente ponemos el, el punzón en un punto y nos da el valor de voltaje, sino tenemos que considerarlo entre dos terminales. Para eso, pues LT tiene una parte, eh, tiene también eh, su forma de implementar esto, que es, un momento, abrimos el circuito.
Oh, fue madre, creo que me pongo en evidencia, pero bueno, quedémonos solo en esto. Igualmente cada uno tiene diodos diferentes, entonces les cambiarán lo que tienen que hacer. Entonces, si vamos a considerar esto, lo que tenemos que ver es que haya una diferencia entre, eh, o sea, bueno, eh, ¿cómo lo digo? Vamos a correr el circuito, vamos a ver. Aquí solamente bueno, tenemos la salida, que la consideramos justamente en la resistencia. Y lo que vamos a hacer es verificar, o bueno, poner el punzón acá, sostenerlo y vemos que otro punzón se nos activa. Que lo que está haciendo es permitirnos ver la diferencia de potencial entre un punto y otro. Y vemos que acá eh, va a aparecer, bueno, este no lo queremos ver. Aquí lo que va a aparecer es, bueno, esa medida es la roja y va a aparecer el voltaje entre el nodo que se llama IN1 raya 1 y IN1 raya 2, que son estos dos nodos, ¿sí? Entonces lo que me está mostrando es la diferencia de potencial. Y en ese punto ya puedo ver la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida. Antes no, ¿sí? Si yo lo pongo de manera nodal, pues me sale la señal que yo tenía, esa señal azul. Que pues lo que me está mostrando es simplemente solo un semiciclo, porque el otro semiciclo lo que está pasando es que hay un cortocircuito. ¿Sí? Porque yo estoy midiendo entre este punto y tierra, pero no es correcto. Tiene que ser entre las dos terminales de mi fuente. ¿Mm? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, importante pues, eh, como les digo, tener eso en cuenta porque digamos que en el laboratorio, si estuviéramos trabajando, esta señal va a ser producida por un generador y ese generador sí o sí va a tener en la terminal negativa una conexión a tierra. Y si ponemos nuestro medidor, que es el osciloscopio, y no tenemos en cuenta de aislar esta tierra, pues vamos a hacer un cortocircuito con los elementos del laboratorio. Puede que en el circuito no tengamos en el circuito no tengamos un cortocircuito, valga la redundancia, pero al medirlo lo vamos a hacer porque el osciloscopio en su segunda terminal también está conectado a tierra. Lo que se hace normalmente es aislar estos dos puntos mediante un 3 a 2, que si ustedes no saben qué es un 3 a 2, es simplemente ese marranito que es eh, gris o rojo, que se conecta cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una toma corriente que solamente tiene dos rendijas. Entonces, normalmente eso es de normal en casas muy viejas, ¿sí? Por ejemplo, en la mía, que es un apartamento viejísimo, pues lo tenemos. Pero entonces para lugares más nuevos eso no lo vamos a ver. En los lugares nuevos tenemos dos rendijas y el polo a tierra, ¿sí? Entonces, cuando no se tiene ese polo a tierra, se tiene que utilizar ese 3 a 2. Otra aplicación, pues es la que les digo, de aislar las tierras. Es posible mediante ese 3 a 2.
de tal manera que pues podamos considerar que esto está separado, ¿sí? Digamos que lo consideramos así porque pues aquí no hay una conexión a tierra. Entonces, digamos, en la vida real, no, en el laboratorio, no se puede verificar la función de transferencia de este circuito. No se puede, porque no podemos medir al mismo tiempo voltaje de entrada y voltaje de salida. ¿Por qué? Porque entonces si medimos los dos al tiempo, estaríamos conectando estas dos tierras y pues estamos haciendo un cortocircuito. Pero entonces, bueno, pues aquí en el simulador sí se nos permite porque podemos hacer mediciones distintas, ¿sí? En la vida real, pues con los osciloscopios que contamos, pues no podemos hacer medidas de diferencia potencial, sino siempre lo vamos a hacer con respecto a a una tierra, ¿no? Pero bueno, ya pudiendo hacerla, pues podemos ver nuestra señal, de perdón, y eliminamos esta, nuestra señal de transferencia, ¿no? Que como vemos acá no es producto de un recortado, de un rectificador y de un recortador, sino que simplemente es producto de un solo recortador, de un solo, perdón, rectificador, que pues como se consumen 1.4 voltios, pues tiene esta parte aquí plana abajo. ¿Listo? Ah, creí que me habían hecho una pregunta. Bueno, no hay ningún lío. Eh, Mentiras. Aquí sí estaba Juan Fernando con la mano levantada. Sí, señor. yo tenía una duda respecto a este tema de tierras, y es que tengo entendido que según la reglamentación para ciertas edificaciones, la tierra no solamente responde como un espacio ambiguo, sino que efectivamente es un lugar físico donde hay una tierra y que debe tener como su normativa y sus propiedades. No sé si de pronto Claro. se pueda. Sí, claro, sí, señor. O sea, hay que cumplir una normativa con eso. De hecho, lo que se utiliza es como una especie de varilla de 1.5 metros, 1.5, 1.6, eh, clavada en un punto de la edificación. Debe estar conectado, pues obviamente, a todos los puntos de tierra. Y debe tener algunas condiciones, debe estar correctamente aislado. Pero sí, obviamente no es simplemente por sobar, o sea, como que ya las edificaciones modernas todos tienen conexión por la tierra. Lo que hacían antiguamente era eh, colocar ese punto a un tubo PVC o a una llave, lo cual era terrible porque pues obviamente en algún punto si alguien estaba tocando la llave y sufría pues tenía interacción con alguna de las fases de la casa, pues obviamente se pegaba su buen corrientazo. O no sé si en algún momento se mojaba mucho el PVC, pues podía haber un corto, eso era terrible. Ya actualmente, claro, la reglamentación exige tener un polo a tierra bien diferenciado. ¿Y qué implicaciones tiene como eso, profe? No sé si, o sea, no sé si me causa curiosidad como ese tema y pues eso, no sé. Bueno, realmente las implicaciones son más que todo hacia las descargas de grandes corrientes. O sea, lo que se busca es que siempre la corriente fluya am, hacia pues tenga la menor oposición posible y fluya a tierra. Entonces, pues siempre la tierra, eh, el polo a tierra lo que hace es eso, que en algún momento que digamos vaya a haber una descarga,
sea por alguna falla que uno, no sé, esté manipulando cosas y se va a coger la corriente. Lo que busca es que como ustedes saben, la corriente busca como la menor resistencia y pues no va a pasar por uno porque uno eh, tiene una cierta resistividad, de hecho grande, entre mano y mano, pues pueden llegar a ser mega ohmios, ¿sí? Y lo que se busca pues es que vaya directamente o sea, que vaya directamente hacia la Tierra, se descargue esa energía y pues no pase sobre uno. También se busca en caso de, por ejemplo, de em, flameo, pues, o bueno, rayos, que la corriente exactamente busque ese camino más rápido y que no pase, o sea, no pase a través de las fases, porque pues a través de las fases puede encontrar pues, lo que esté conectado, eh, refrigeradores, todo lo que esté conectado a la casa. Entonces es por eso que pues antes, eh, cuando habían lluvias con descargas eléctricas, todos eran como, uy, desconecte el televisor, desconecte todo, pues porque en ese momento no había un polo a tierra. Entonces, pues lo que pasaba era que simplemente hacía, no sé, había un punto expuesto en la casa y lo que pasaba era que obviamente parte de la descarga eléctrica pasaba a través de los elementos y pues obviamente los fundía, ¿sí? Los dañaba. Pero pues ya en ese momento ya se busca es tener esa parte de seguridad de tal manera que vaya directamente hacia abajo. No haya ningún tipo de interacción con otros elementos ni con personas, sobre todo con personas. Listo, profe, muchas gracias. Vale, sí, señor. Los que sean electricistas, esto lo van a tener que ver hasta en la sopa en instalaciones eléctricas. Y hay una normativa bastante mamona respecto a esto. Pero los demás, pues para que sepan por qué los mayores le eran como, uy, desconecte todo. Y uno pues se quedaba sin ver sus muñequitos. Bueno, listo. Eso en cuanto a eso. Realmente, si les arroja problema en algún momento, es por el manejo de tierras. Tienen que tener en cuenta cuál va a ser mi tierra, ¿sí? Cuál va a ser mi punto de medición. eh, si estoy midiendo la entrada, si estoy midiendo la salida y pues en dónde ubico la tierra. Y que no la puedo ubicar en ambos lados. Bueno, preguntas de este tema o más preguntas del taller, cosas que no hayan entendido, eh, algunos circuitos que no les hayan salido, por favor, coméntenme. Para eso estamos acá. ¿No? Todo claro, vamos bien. Bueno, eh, quisiera hacer una prueba, de pronto ya que tenemos tiempo y de pronto algunos no se han animado a lo de lo de preguntar o de pronto están pensando bien cómo hacer la pregunta. Eh, si me ayudan a verificar una cosita en el foro que yo hago para cuando ustedes tienen preguntas acerca de este taller. Entonces, estoy compartiendo pantalla, sí. Entonces, por ejemplo, quisiera que alguno de pronto eh, hiciera una pregunta cualquiera
pueden, si acaso, preguntar, bueno, no, lo que quieran, o sea, si pregunten, mm, no, eh, algo sencillo, pues alguna pregunta o algo, para verificar que los otros pueden verla. Es que esta opción como que, no sé, o sea, el Google no da tantas opciones como el Moodle, pero es que ese Moodle es lentísimo y prefiero mil veces el Classroom que me conecta directamente a un Moodle, a un Meet. Y bueno, si no, yo miro otra manera de hacer la parte de preguntas, pero pues quiero verificar eso. No sé si alguno puede preguntar, por ejemplo, no sé, profe, hay que utilizar diodos de la, los diodos que se nos dio en el primer taller. Digamos, una pregunta súper sencilla, pero que de pronto algunos pueden pasar por alto. Y pues otra persona me puede verificar si sí está viendo esa pregunta o tiene que preguntar algo para poder ver la pregunta de la primera persona. O sea, bueno, en ese momento, eh, ayúdenme con eso para así poderles responder sus preguntas y que ustedes puedan ver las respuestas de los demás porque me decían que en el primer taller hubo ese problema. Eh, bueno, alguien que diga yo, o Didier ya lo intentó, ya la puso, qué raro. Y creo que sí me llegó una notificación al celular, es que la otra vez también esperaba las notificaciones porque siempre me llevan las notificaciones. Ah, miren, aquí ya me aparece. Listo. Es que creo que Didier la puso como... Ah, no. Aquí ya la puso. Aquí ya la puso, pero por favor si alguien me puede... Sí, ya. Otro... Pero si ya la hicieron, aún no me deja ver. Verifiquen en ese momento si la pueden ver, porque creo que no. Exacto, ese es el problema. Bueno, me tengo que inventar algo para eso. Hacer un foro aquí. Em, por ejemplo, hagamos algo. Pregunten aquí en comentarios de la clase. Pregunten algo y pues verificamos si todo lo pueden ver. Por ejemplo, ahí ya todos pueden ver. Eso sí se ven. Ah, listo. Entonces voy a pensar algo para que todos pregunten de esa manera. Los demás no lo podemos ver hasta que preguntemos algo, pero sí, eso sí se ven. Ah, listo. Lo que es como preguntar aquí en esta parte. Listo.
Pues voy a borrar este de Didier, pues que pregunta lo mismo. Pero bueno, entonces el caso es que sí. Utilicen esta herramienta, muchachos. Eh, si requiere una duda muy grande, muy específica, pues yo trataré de grabarla aquí en video, pues como para compensar un poco, pues porque la primera clase no se llevó de manera, pues, común, o bueno, normal. ¿Listo? Entonces, bueno, sepan que aunque no tengan preguntas ahorita, pues ya saben, está la alternativa de hacerlas acá en esa parte del foro. Hay la alternativa de revisar otras clases, de entrar a otras clases y hacer sus preguntas, así de manera muy rápida. Y bueno, eh, o también, pues si es algo muy grande, pues escribirme al correo, ¿no? Para que no se queden ahí con las dudas y puedan desarrollar su taller de manera completa. Igualmente la mecánica, este taller es rápido porque ya cuando uno le coge la mecánica de señal de salida, función de transferencia, circuito, señal de salida, función de transferencia, pues ahí sale, ahí va saliendo. Entonces muchachos, eh, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra cosa? O pues de otra manera, damos por concluida la clase de hoy. Que aunque bueno, no duró las 2 horas, igualmente fue bastante fructífera, creo yo. Bueno, listo muchachos. Entonces, creo que no. Gracias. Entonces, bueno, estar muy pendientes, ya saben, el próximo viernes, el momento de entrega. Y bueno, tener estas recomendaciones pues para su taller. Aquí ya no hay que indagar mucho, hay que consultar algunas cosas, hay que hacer algunas pruebas, pero creo que este taller pues es más sencillo que el anterior. Entonces ahí está la opción y pues que sigamos con ese buen rendimiento. ¿Listo? Vale muchachos, muchísimas gracias por su atención y bueno, nos estamos hablando. Cuídense. Gracias, que tengan un buen día. Que pasen esa modorra post Semana Santa.